pero también decía, mi voz es amor. Bolivia tuvo una Gladys Moreno que surge cada 1000 años. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio que hemos creado para dialogar con artistas, gestores culturales, activistas de nuestra ciudad y de nuestro país, con el afán también de crear un archivo, una memoria audiovisual que deje constancia del trabajo que se realiza en estos días. Hoy vamos a hablar de una dama muy singular, una figura icónica de Santa Cruz y de Bolivia, un símbolo de la unidad nacional de los bolivianos y de las bolivianas, Gladys Moreno. Este 5 de febrero estaríamos recordando 19 años del fallecimiento de doña Gladys Moreno, y la semana pasada presentamos la biografía de Gladys dentro de la colección biográfica de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Hoy nos acompaña su autor, con quien vamos a conversar, Javier Méndez. Bienvenido. Muchas gracias, Edson. Un gusto. Javier ha escrito la biografía de Gladys Moreno, una semblanza que la hemos plasmado en una publicación que a partir de hoy o a partir de la semana pasada ya está disponible en todos los repositorios y centros culturales de la Fundación, en La Paz, en Santa Cruz, y vamos a hacer presentaciones en todas las ferias de libro de las ciudades, las ferias más importantes de este año, y por supuesto a través de nuestro servicio de delivery gratis que tiene el CCP por la compra de nuestro material bibliográfico. Javier, para que te conozca nuestro público, ¿cómo entras al mundo cultural desde el periodismo? Has tenido una carrera muy grande haciendo cobertura periodística y has dirigido también esta famosa revista dominical del diario El Deber durante muchos años. Bien, es una carrera de aproximadamente 25 años que empieza con el área cultural, cubriendo temas culturales precisamente. Luego continúa cubriendo temas municipales, y ahí es donde me viene el regalo de haber visto a doña Gladys en el Consejo Municipal reclamando por su pensión. Y parece que ya por ahí el universo me iba empujando en esa dirección, y luego mi carrera continúa también escribiendo para la revista Extra, para el suplemento semanal Página 7, con algunos temas políticos, temas sobre ecología, ciencia, cultura, en esas publicaciones, y como editor del área de ciencia también durante algún tiempo. Luego los caminos me llevarían también hacia la docencia de la literatura, de la comunicación y del lenguaje, ¿no? Pero siempre estaba Gladys como banda sonora detrás. Claro, y es una banda sonora que sigue sonando hoy después de casi 50 años. Gladys Moreno sigue presente en las radios, en los eventos. Una voz que no ha sido olvidada, que no ha sido superada y que mantiene una relevancia permanente, ¿no? Ese evento de Gladys Moreno, bochornoso además, ¿no? Penoso para nuestra sociedad, reclamando su pensión vitalicia, creo que marcó a muchos artistas y a muchos periodistas también, ¿no? Porque tenemos colegas con los que siempre mencionábamos ese tema. Sí, es cierto. Sí. Felizmente fue solucionado ese impasse. El alcalde iba personalmente a entregarle la pensión a la casa en algunas ocasiones, ¿no? Y luego, por supuesto, ella ya cobraba habitualmente. Mencionaste el tema de la voz. Y la voz, que es lo que finalmente nos ha hecho recordarla por siempre, ha sido definida por ella misma. Ella misma definió su voz como nadie lo hizo. Pero antes
de decir qué es lo que ella decía de su voz, quisiera contarte cómo resumió su primo José René Moreno Kreidler, compositor de polcas, valses, en la Feria Exposición, cómo la definió. Yeah. Y dijo, Argentina tuvo un Carlos Gardel que surge cada 300 años. México tuvo un Jorge Negrete que puede surgir cada 500. Bolivia tuvo una Gladys Moreno que surge cada 1000 años. El aplauso de la gente fue atronador, no pudo seguir con el discurso. Ahí acabó el discurso de José René Moreno Kreidler. Y no había más que decir. Claro. Esa es una frase que resume todo, ¿no? Esa grandiosidad, esa constancia de Gladys Moreno, que sigue siendo un referente importantísimo. ¿Cómo ha sido tu acercamiento? Hablemos ahora de la biografía. ¿Cuánto tiempo te ha tomado escribirla? Ya habías escrito, yo me acuerdo, algunas semblanzas, algunos reportajes sobre Gladys en tu carrera como periodista, y ha sido como retomar quizá esto y sumergirte en ese camino de investigación también para reunir los datos. Sí. Si bien había escrito varias biografías cortas de diferentes personajes, fue distinto porque permitió utilizar el lenguaje de otra manera, porque permitió durante varios meses consultar fuentes, consultar clave, familiares cercanos. Un familiar cercano, su hija, Ana Carola, fue clave. Gente que la conoció y que sintió su brillo, aunque sea de lejos, sintió la calidez de Gladys Moreno, mujer, no la cantante, sino la tía, la madrina. Ella era comadre de medio mundo en el pueblo y tenía una autoridad moral para dirigir y redirigir algunas vidas incluso. ¿Bien? Se cuenta que a veces algunos músicos fallaban y se sabía que no habían llevado el peso necesario a la esposa para comprar el alimento para los muchachos, y ella retenía esa plata y le decía: compadre, usted le está faltando a su familia y eso yo no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Y el compadre chitón no reclamaba porque sabía que ella tenía razón y además tenía carácter. Claro. Desde chica tuvo carácter, temperamento para imponerse. ¿Ve? Se le escapaba a la abuela, se trepaba a los árboles, a los techos, era rebelde. Tenía un montón de fracturas en el cuerpo, más de 20. Si nosotros vemos las fotos, el brazo derecho tiene un arco acá, en lo que sería el radio o el cúbito, producto de sus múltiples fracturas y caídas, y que son más baratas por docena, decía ella. Claro. Así que creo que la biografía cuenta esa parte, vos lo comentaste, la Gladys mujer, no solamente la Gladys cantante, también la Gladys esposa y la Gladys mujer de su tiempo. Y hay que hablar precisamente de ese tiempo. La biografía El alma del canto boliviano, de Gladys Moreno, que Javier nos está entregando a través de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, habla también de ese momento histórico, ¿no? Una mitad de siglo en el que Gladys Moreno tiene que usar ese carácter que vos acabás de describirlo para imponerse en ese mundo de hombres cantantes, ¿no? De bohemios, y de entrar con su voz. En un momento en el que era tan difícil grabar un disco, en un momento en el que había que irse a Brasil o a La Paz o Argentina para grabar, y de repente todo el contexto de la posguerra del Chaco, ¿no? Que hacen pues de esta ciudad, recordando también que Santa Cruz era un villorio, ¿no? Era un pueblo muy pequeño, y ahí surge meteóricamente Gladys Moreno. Exactamente, es como si
los hombres hubieran decidido empezar la guerra del Chaco y alguien, algún poder superior hubiera dicho, por lo menos les daré esta voz para que se consuelen. Se matan dos pueblos hermanos, pero esta voz los va a consolar, les va a acariciar el alma, les va a dar amor. Y aquí es cuando quiero decir cómo definía Gladys su voz. La definía como salvaje, la definía como una voz analfabeta, pero también decía, mi voz es amor. Ella no cantaba nada que no sintiera profundamente. Por eso es que después de los conciertos quedaba absolutamente agotada. Perdía peso cuando cantaba. Se entregaba en cuerpo y alma. En algún momento yo dije, el título del libro quizá deba ser Mi voz es amor, pero es también el alma del canto boliviano, porque su canto ha resonado en cada montaña, en cada valle, en la sabana, en el Chaco. Su voz nos acarició durante la guerra con Infierno Verde, nos enamoró con El Carretero, interpretó lo que escribía Raúl Otero Reiche, lo que componía Chapiluna, Hernando Sanabria. Entonces, es una mujer que diría que no merece ser recordada, porque Gladys Moreno no debe ser memoria, no debe ser recuerdo, tiene que ser incorporada a nuestro ser boliviano y latinoamericano. Porque quiero decir además que en una versión muy poco conocida de un tema español que se llama La Bien Pagá, descubrimos que su talento era universal. Canta ese tema mejor que cualquier cantante española. Y no se lo conoce mucho. Y no se lo conoce canción, mucho. ¿no? Sí. Esa interpretación. Como lo decía al principio, Gladys Moreno ha roto generaciones, ha roto muchas barreras, ha abierto el camino para las mujeres cantantes, ¿no? Desde Zulma Yugar hasta las que tenemos ahora en boga, como una mujer que abrió senda y que impuso, pero no solamente eso, sino el talento realmente, ¿no? Alguien escuché por ahí decir que no se ha superado la voz de Gladys Moreno, no hemos tenido hasta el momento, tal vez es un poco pretencioso decirlo, pero decía, no hemos tenido hasta el momento una voz de esa calidad, pero que además que reúna esa otra característica, que uniera al país con la voz. Por supuesto estamos hablando de otros momentos históricos que tienen que ver con la tecnología, con las redes sociales, ¿no? Pero una voz que se escuche en el altiplano, en la mina, en Puerto Suárez, en la Amazonía, en Tarija, en Valle Grande, ¿no? Con ese cariño, con esa calidez, con esa fuerza de interpretar valses, taquiraris, polcas, cuecas, ¿no? No hemos tenido hasta este momento. Sí, llegó a ser comparada con Edith Piaf, justamente, ¿no? Aunque sus vidas no tienen nada que ver una con otra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Piraí Vaca, en la entrevista que le hice, definió a través del carnaval cómo era la voz de Gladys Moreno. Qué característica la hace diferente de otros intérpretes. Y ahí Piraí establece 3 momentos diferentes en el carnaval, ¿no? Un comienzo sentimental, otro con más brío y otro un poquito más cadencioso. Gladys cantaba diferente esas 3 partes. Y este guitarrista excepcional decía que extrañaba en otros intérpretes esa diferenciación que Gladys supo hacer muy bien, interpretando además la letra y la composición. Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención es
esa disección que hace Piraí de las canciones de Gladys en ese género, y habla de por qué ahora el taquirari, porque hay que reconocer que ha mermado mucho la calidad durante estos últimos años de nuestra música folclórica popular, suena tan igual y suena tan parecido. Y una de las razones, las que dice Piraí en el libro, es esa, ¿no? Es la interpretación. Esos tiempos, ¿no? En los taquiraris que escuchamos ahora, en los carnavales que escuchamos, ¿no? Son muy planos y tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Y además, cualquier tema que ella haya grabado, pero que haya sido grabado antes por otra persona, se convierte en un precursor, como en un anuncio. Bien, algún intérprete graba este tema, pero luego lo graba Gladys y se convierte en la versión definitiva. Como decía Borges, se convierte ese tema primero en el precursor de lo que vendría después de Gladys. Y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo muy específico de lo que acabas de decir, que es la famosa canción En las playas desiertas del Beni, que fue, es de Lola Sierra de Méndez. Lola Sierra de Méndez, cantado por Maya Tanaka de los Taitas, pero cuando lo canta Gladys, es el tema definitivo, ¿no? Es el tema definitivo. Con perdón de Maya Tanaka, que tiene una voz y excepcional, un vozarrón impresionante. Claro. Y los Taitas son un grupo de primer nivel, además. Bueno, vos lo sabés. Claro que sí. Estamos conversando con Javier Méndez, autor de la biografía El alma del canto boliviano de Gladys Moreno, que hemos presentado recientemente con la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y el Centro de la Cultura Plurinacional. Javier, ¿qué aspectos has encontrado de esta Gladys mujer, de esta Gladys cantante, de esta Gladys que ha tenido definitivamente una presencia tan grande en nuestras vidas, tanto así que, lo hemos dicho en algún momento, no ha sido superada todavía, ¿no? Y que nos sigue dejando enseñanzas? Yo aprendo muchas cosas. Esto, por ejemplo, de Piraí, que está en la biografía, ha sido un aprendizaje nuevo y he entendido muchas cosas de por qué ese éxito de Gladys, que estaba ligado directamente a la interpretación. Bien, un aspecto que ella destacaba era el siguiente: al salir al escenario, uno debe mirarse al espejo, acomodarse la ropa, ¿no? Cada cantante puede tener su rito, tomarse un par de huevos crudos, un poquito de manzanilla o un mínimo shot de whisky, lo que sea, para sentirse bien. Y una vez que está en el escenario, no se vuelve a mirar más, se entrega por completo al público. Clave, la vocalización. Hay que hablar claro. Cuando estaba grabando en Brasil con la orquesta del maestro Daniel Salinas, los brasileños le dijeron: señora, nosotros comprendemos muy bien lo que usted dice. ¿Hay escuelas de vocalización en Bolivia? No, yo no he ido a una escuela de vocalización, le dijo él. Es más, yo no sé leer un do, un re o un mi. Era natural, ella es autodidacta, ¿no? Autodidacta. Nunca fue a una academia de canto. No, que estudien los burros, decía. Claro. Eso le decía a su hermano Oscar, con quien se llevaba muy bien, que era además aplicadísimo, estudiosísimo, el mejor alumno, y él tenía la misión de llevarla al colegio. Y claro, Gladys se iba jugando, ¿no? Pajareando por ahí, y el otro debía llegar rápido, y llegaba tarde por culpa de ella, porque se quedaba a jugar. Y cuando estaba estudiando en los dos patios de la casa de la Murillo, claro, Gladys hacía bulla, ruido, y el hermano estudioso necesitaba silencio, y le pedía silencio. ¿Para qué estudiar? Que estudien pues los burros. Años después, cuando ella, ya consagrada, ya famosa, va donde su primo, José René Moreno, a pedirle algunos temas, el hijo de don José René Moreno le pregunta con cierto temor: tía, ¿y usted cómo hace
para cantar así, cómo hace, cómo estudia. ¿Sabes qué, mi hijo? Mi voz es salvaje, le digo. Que estudien nomás los burros. En 2 momentos soltó esa frase, ¿no? Cuando era niña y aún no cantaba, y cuando era ya consagrada. Pero yo, particularmente, no le creo del todo. Porque ella seguramente practicaba. Hay documentos en los que ella se ha notado, ha ido formando su respiración. Hay letras de canciones con la clave en la que se debe cantar de su puño y letra, y además con escritas a máquina por ella misma. Entonces ha habido una, digamos, claro, porque tenía que ser práctica, pues, ¿no? Hay esta gente que tiene un don que parece natural, así un rayo de los dioses, con ese talento, pero que no es suficiente y que tienen que seguir trabajándolo. Edith Piaf, Chavela Vargas, Matilde Casasola, Gladys Moreno y muchas más que han tenido una impronta, que nos han dejado un legado grandísimo. Gladys Moreno fue nombrada como embajadora de la canción boliviana, recibió el Cóndor de los Andes de parte de la presidenta Lidia Gayler. Hemos impulsado la construcción del monumento que tenemos en la Manzana 1 en Santa Cruz, del artista y escultor Juan Bustillos, el documental que reúne la vida de Gladys también, dirigido por Roberto Dotti, y ahora la biografía de Gladys Moreno, escrita por Javier Méndez Bedia. Alguien decía por ahí, Javier, si Bolivia hubiera tenido una caja de resonancia un poquito más grande, si los momentos históricos y esas 2 oportunidades que Gladys tuvo de irse de gira, de ir a dar conciertos a México, de quedarse en Nueva York cuando fue no sé qué, hubiera avanzado un poquito más, tendríamos una estrella internacional del mismo modo que las que he nombrado anteriormente. Probablemente sí. Pero quizá hubiéramos perdido a la Gladys del folclore. Sí, a ella le gustaba la música internacional, claro, pero su realidad y el cariño por su país finalmente hizo que su voz esté al servicio de los ritmos que acá nacían, que acá brotaban, ¿verdad? Y hay que agradecer también y recordar el nombre de don Óscar Aguilar, que la llevó a grabar a Brasil, que le propuso ir hasta allá. Tuvimos la suerte de que don Jorge Gil haya entrevistado a don Óscar Aguilar y le contó qué fue lo que sucedió allá cuando estaba grabando. Todo eso se narra en el libro. Don Jorge Gil ha sido una fuente importante también, así que espero yo que la narración agrade a la gente, que comencemos a escuchar a Gladys otra vez, una vez más, para siempre, incluso como se hace ahora, remixeando, ¿verdad? Hay un artista que la está remixeando a los Taitas, a Gladys, a varios. Y eso es parte de esa inmortalidad, ¿no? En la que ahora está. Se nos acabó el tiempo, Javier. Te agradezco muchísimo por haber estado en el podcast. Felicidades y gracias también por este trabajo que has hecho, la biografía de Gladys Moreno, necesaria y urgente. Vamos a seguir haciendo gestiones porque el nombre de Gladys tiene que seguir permanentemente recordado, presente en nosotros, las nuevas generaciones, que la remixen, que la escuchen, que la vuelvan a adorar como se ha adorado, que esta ciudad le dé una calle, una plaza, un parque, un callejón, una cátedra de la universidad, necesitamos todavía... Un museo quizá. Un museo. Que es el anhelo de la familia. Una sala permanente. Se lo merece, se lo sigue mereciendo. Gracias, Javier. Gracias, Edson. Gracias a todos. Gracias a ustedes por seguirnos todos los domingos en el podcast del CCP. Será hasta la próxima semana.